¿Cómo le va? El gusto de saludarla, buen día. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente acá en Tucumán. ¿La tercera vez? Es la tercera vez que recorro Tucumán, de cuando fui elegida senadora por la Ciudad de Buenos Aires hace 2 años. Mi objetivo es recorrer todo el país y entender y conocer, porque ya soy nacida y criada en la Ciudad de Buenos Aires, y como senadora nacional uno toma decisiones respecto a todo el país, y para mí es una responsabilidad y una obligación conocer cada una de las provincias, y tengo además la suerte de tener una compañera, en este caso la senadora Beatriz Ávila, con la cual podemos hacer un montón de cosas juntas y conocer la provincia en su totalidad. A lo que decía Ángel, la llegada del presidente Alberto Fernández y esta definición lamentable que dio ayer Sergio Berni por el respeto a la investidura, ¿no? Más allá de la cuestión interna política. ¿Cómo se está viviendo el federalismo con respecto a varios temas? Que la coparticipación, que es el tema boleto federal, que es la relación capital federal, provincia de Buenos Aires, con el tema transporte, también el tema de los subsidios. ¿Cómo se está trabajando para mejorar lo que siempre se ha tratado de instalar, el federalismo 100%? ¿Existe el federalismo o no? No existe el federalismo en cuanto todos los gobernadores viven siendo sometidos y viven dependiendo de los giros del Tesoro Nacional del presidente de turno. Nosotros cuando gobernamos modificamos eso, intentamos tener un esquema de coparticipación mucho mejor, no en términos de modificar, porque hay un refrán que dice que modificar la coparticipación es más difícil que modificar la Constitución Nacional. Ahora bien, hoy el gobierno nacional es el que, por ejemplo, fija la desigualdad de las tarifas que hay en el conurbano, en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires. Es una responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, claramente es el gobierno menos federal, se llenan la boca hablando de federalismo, pero someten a los gobernadores permanentemente a tener que ir a buscar dinero para poder hacer frente. Lo mismo nos pasa, bueno, de hecho han querido hacer eso con la ciudad, con la quita de fondos, ¿para qué? Para someter a un gobernador más, que no le desafíen electoralmente, a que hagan lo que ellos quieren. Y esto es lo que pasa, es lo menos federal, que los gobernadores son casi, en algunas provincias, delegados del Poder Ejecutivo y no reales autónomos respecto a poder decidir qué hacer en sus provincias porque no tienen el dinero. Bien, hay varios temas puntuales ahí para hablar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de los subsidios, las tarifas segmentadas en el sistema energético en algunas provincias? Hoy se está anunciando que prácticamente el 36% de lo que se paga de una boleta, por ejemplo, de luz, tiene que ver con los distintos impuestos que hay en algunas ciudades, en algunas provincias. Pero hoy en Tucumán tenemos una situación sin resolver, que es el tema subsidio en el transporte. La senadora Alejandra Vigo, de la provincia de Córdoba, que va a estar el jueves y viernes acá en Tucumán, está proponiendo un boleto federal, tanto para Capital como el área metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. ¿Hay posibilidades de crear una cuenta única y de saber cuánto es el monto del subsidio que se destina para mantener el transporte en la República Argentina, incluida Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires? Nos encantaría. Sobre todo eso lo sabrías si tenés un presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo con cuentas claras. La tarifa de transporte del AMBA, porque lo que hay que entender es que la Ciudad de Buenos Aires está dentro de lo que es la región metropolitana. Vivimos 3 millones de personas y entran 3 millones. Resolver esta inequidad en cuanto a las tarifas que realmente existe es una responsabilidad del gobierno nacional. El precio del transporte en la Ciudad de Buenos Aires, el precio de la energía en el AMBA, lo fija el gobierno nacional. De hecho, nosotros cuando nos traspasaron el subte a la ciudad, 100%, hemos ido acompañando un aumento. Históricamente tenían el mismo precio. Hoy no vale lo mismo el subte que el boleto colectivo, porque claramente no es lo mismo. También lo subsidiamos porque necesita hacerlo, porque la gente hoy, en esta situación de pobreza, necesita ser acompañada. Pero claramente tendríamos que tener un presupuesto y acompañamos la rediscusión de este subsidio que decide 100% el gobierno nacional con respecto a todo el AMBA. Claro, al no haber un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, se está a la lapicera del Ejecutivo y especialmente de Jefatura de Gabinete. Entonces, ¿cómo se va a dar esta discusión? Sin un presupuesto y sin una ley generada, ya sea por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Y así estamos, sin un plan.
Y estas son las consecuencias. Digo, parecen discusiones como muy lejanas en el Senado, pero es lo que vive la gente. No, y es lo que se está viviendo hoy. Claro, que es lo que la gente vive todos los días. El no tener un plan, el no tener incertidumbre, en discutir y pelearse por Twitter y por redes cuando la gente... o que el anuncio más importante del presidente, en el contexto en el que Argentina está viviendo, sea cambiarle la cara a los billetes, a la gente no le importa qué cara hay en el billete, si una ballena o un prócer. Quieren que ese billete les llegue a fin de mes. Entonces, esto es lo que pasa en la Argentina. Y se vive en Tucumán, y se vive en cada provincia que recorro, y se vive en toda la Argentina. La gente necesita tener certidumbre. El sector privado necesita tener certidumbre. Necesitas un plan para todo. Para la economía, un plan para la inflación, un plan para la seguridad. Un plan para la seguridad, un plan para la educación, para generar puestos de trabajo. Eso no existe y no hay ninguna vocación de hacerlo. Y estas son las consecuencias que viven los argentinos de a pie todos los días en todo el país. ¿Cómo se está desarrollando la agenda en Tucumán y si es fácil de resolver este nudo que también se está viviendo en Juntos por el Cambio en la provincia de Tucumán? Digo, por posicionamientos que nadie puede desconocer, que también hay una división dentro de la oposición, así como a nivel nacional no se sabe aún a ciencia cierta quiénes van a ser la fórmula que van a ir a disputar la presidencia por Juntos por el Cambio, lo que está pasando en Tucumán. ¿Cree que va a ser fácil de resolver la situación acá en Tucumán? Estoy convencida que sí, sobre todo porque hoy la gente en este contexto no quiere saber quién va a ser el candidato o a gobernador o a presidente. Tenemos que construir un plan. La unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable y estamos trabajando en todas las provincias a nivel nacional en tener planes concretos. Después, el nombre lo va a elegir la gente. Nos pasó en la elección pasada que el que eligió a quien representaba dentro de Juntos por el Cambio esa expresión popular fue la gente, y es el mejor mecanismo. Después lo que hay, yo a veces siento que el periodismo, como tenemos tantas figuras relevantes, de tanta trayectoria, de tanto protagonismo, que uno puede tener matices. Inspector, ¿usted tiene su candidato? Yo trabajo hace muchísimos años con Larreta, claramente. Ahora, de ninguna manera para nosotros el nombre está por encima de la responsabilidad y la oportunidad que tenemos de cambiar el rumbo de la Argentina. Pero en lo personal, digo, está más cercano de la posible candidatura de Horacio. Yo trabajo con Larreta y me encantaría que él fuese el que la gente eligiese, pero conociéndolo a Larreta, de ninguna manera su situación va a estar por encima de poder cambiar la historia de la Argentina, que eso es dentro de Juntos por el Cambio. Ayer lo escuchaba una propuesta interesante de Martín Lustó, ¿no? Que además de decir, tiene que quedar a las manos de aquellos que participan en la interna, de invertir los representantes en una fórmula presidencial. A ver, Horacio Rodríguez Larreta por un lado, acompañado por un radical en la vicepresidencia, y a la inversa, un candidato del radicalismo a presidente y alguien del PRO de vicepresidente, ir a una interna para definir cuál es la fórmula. ¿Comparte más o menos esa iniciativa de Lustó? Yo trabajo muy bien también con Martín Lustó, ha sido compañero mío en la fórmula y trabajo en el Senado. Yo creo que sí, que la diversidad, la pluralidad nos muestra más potentes. Y yo creo que no es una discusión, porque primero, no hay una discusión, hay voluntades de querer ser protagonista porque a uno le interesa, y eso es genuino. ¿Qué hacemos con Milei? Se preguntan muchos. Lo que hay que hacer es qué podemos hacer nosotros, y es un plan. Porque la solución no es quemar todo, la solución no es tener eslogans vacíos, la solución es trabajar. Lo hicimos en la ciudad con la seguridad, nos dieron la seguridad y hoy tenemos la tasa de delito en todos los niveles más bajos de la historia, y sobre todo de homicidios. Ustedes hacen muy poco, hay un trabajador, una familia que perdió a Guillermo, que fue a laburar y perdió la vida. Y eso en la ciudad, después de haber trabajado, de haberle puesto un plan, de tener concreto el trabajo, de haberlo hecho seriamente, tenés la tasa de delito más bajo. La Argentina se cambia así, trabajando en equipo y con un plan. Estuvo en Bellavista con Sebastián Salazar. Ahora en un ratito, ayer hice San Miguel de Tucumán, estuve por Yerbabuena, estuve con el intendente Alfaro
hablando con muchos de los compañeros y compañeras de Juntos por el Cambio, y ahora voy a ver al intendente de Bellavista. Bien, ¿y está regresando en los próximos...? Me estoy yendo hoy a la noche y el día jueves estoy yendo para Catamarca. Bien. Pido disculpas por el tiempo. Fue una mañana movida hoy acá en Los Primeros. Un placer poder hablar con usted y con toda la audiencia de Tucumán.